a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen ganas, deseo de escuchar la palabra de Dios? Amén. Cuando uno tiene ese deseo, esas ganas de escuchar la palabra, siempre esa palabra trae bendición a nuestra vida. Así que yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 6. Libro de Juan, capítulo 6. Evangelio de San Juan. Vamos a leer desde el versículo 26 en adelante. 26 en adelante. Vamos a estar leyendo algunos versículos de esta historia, que es una historia que narra la palabra de Dios después de que Jesucristo dio de comer. ¿A cuántas personas dio de comer Jesús? ¿Sí se acuerdan la historia? Dice que eran más o menos como 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Quiere decir que había por lo menos unas 7,000, 8,000 personas que comieron ese día, que Jesús les dio de comer mediante el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿cierto? Luego de esto, dice la palabra de Dios que Jesús va hacia otro lugar y la gente que había estado allí en la multiplicación de los panes de la comida no se dio cuenta. Cuando se dio cuenta que Jesús ya no estaba, dice que lo siguieron. Se fueron también en una barca siguiéndolo a Jesús. Entonces, cuando esa gente llega donde está Jesús, Jesús les dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajen o trabajad por la comida que perece, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Versículo 30, vamos a leer hasta el 36. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 36. Mas hoy os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. De ahí nos saltamos al versículo 66 y vamos a leer el 66 al 68. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo dejaron, lo abandonaron a Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú
palabras de vida eterna. Amén, a la palabra de Dios. Vamos a hablar en esta mañana, a revisar esta parte de la Escritura que yo le he puesto por título: ¿por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es tu motivo para buscar a Jesús? ¿Cuál es tu motivación para buscar a Jesús? Porque yo creo que la motivación que una persona tiene para hacer alguna actividad en la vida es determinante. Es muy importante la motivación que nosotros tenemos. La motivación con la que usted viene acá a recibir la palabra de Dios es lo que marca si usted va a recibir o no va a recibir. La forma en la que usted viene, la actitud que usted tiene y la motivación que uno tiene en la vida es importante. La motivación ante el trabajo, la motivación entre la familia, ¿por qué trabajo? ¿Por qué tengo una familia? ¿Por qué soy como soy? Es importante la motivación que uno tiene. Y también cuando uno busca a Jesucristo, es importante cuál es la motivación que yo tengo. Si es una motivación correcta, entonces yo voy a alcanzar todos los objetivos que me planteo y esos objetivos van a ser duraderos. Cuando alguien tiene una motivación incorrecta, no consigue los objetivos que se plantea, o tal vez si los consigue, esos objetivos van a ser temporales y no duraderos. Entonces es muy importante la motivación que nosotros tenemos para buscar a Jesucristo. Está bien buscar a Jesús para que Jesús te sane, por ejemplo. Está bien buscar a Jesús para que te haga un milagro. No está mal, porque la palabra de Dios está llena de historias de gente que buscaba a Jesús para pedirle un milagro. Casi que el Nuevo Testamento es eso, gente buscando a Jesús, pidiéndole una sanidad física, pidiéndole una liberación, pidiéndole que ayude a su familia, que ayude a su hijo. Y lo vemos a Jesús respondiendo en la gran mayoría de las veces a estas peticiones. Entonces está bien buscar a Jesús para que te ayude, para que te sane. Pero no está bien buscar a Jesús para que satisfaga tus placeres o para que satisfaga la necesidad de las cosas materiales. Porque yo no veo en la Biblia ningún ejemplo de alguna persona que se acerca a Jesús o gente acercándose a Jesús para que Jesús les responda a sus necesidades de cosas materiales, y no vemos a Jesús en ningún momento respondiendo a la gente y así: no, yo he venido para que tú seas millonario, tranquilo, ven acá que yo te voy a hacer millonario. O yo he venido para que tú tengas abundancia, tranquilo, ven, conmigo vas a tener abundancia. Al contrario, cuando la gente seguía a Jesús, Jesús les decía: muchachos, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Así que si ustedes me van a seguir a mí, no me van a seguir por lo que yo les puedo dar en lo económico o en lo material. Si ustedes me siguen a mí, tienen que seguirme con la motivación correcta, que no es lo material. Y en esta historia que nosotros estamos revisando, precisamente habla acerca de eso. ¿Y por qué muchas veces nosotros no tenemos respuesta a nuestras peticiones? Como dice Santiago 4:3, pedís. No, ese es otro. Hay otro versículo que está bien, el que dice: pidan y se les dará. Pero Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Solamente pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces, hay mucha gente, muchas personas que pueden estar siguiendo a Jesús con la motivación incorrecta. Yo sigo a Jesús para pedirle que me dé cosas materiales, porque yo quiero salir de la pobreza, porque mi motivación es yo tener otra mejor casa, un mejor carro, comprarme algo mejor. Esa no es la motivación correcta para seguir a Jesús, porque ahí estamos pensando solamente en nuestros deleites, en nuestros placeres. Ahora, ¿cuál es la
motivación entonces? ¿Cuál debe ser mi motivación para seguir a Jesús? ¿Qué aprendemos de esta historia que acabamos de leer? Vamos a revisar 3 puntos que nosotros aprendemos de esta historia. Lo primero es que cuando nos acercamos a Jesús, jamás debemos buscar las añadiduras que Él nos da. Cuando te acercas a Jesús, no busques las añadiduras que Él te puede dar. En el versículo 26 de esta historia, Jesús les dice claramente a estas personas, les dicen: de cierto os digo que ustedes me buscan no porque habéis visto las señales milagrosas, sino porque comiste pan y os saciasteis. O sea, Jesús, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes me están buscando porque saben que yo los puedo bendecir en lo económico. Saben que yo ya les di de comer allá. Entonces vienen acá porque quieren que les siga dando de comer. Y por eso Jesús les dice más adelante: trabajen por la comida, en el versículo 27, por la comida espiritual, no por la comida física, no por la comida que de este mundo, sino trabajen por la comida espiritual. Y Jesús hace mucho énfasis en su palabra, porque en el libro de Mateo, capítulo 6, encontramos las palabras de Jesús muy idénticas a esas, cuando Jesús les dice en Mateo 6:31, no se afanen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Versículo 32, Mateo 6:32, porque los gentiles, o sea, los gentiles se refería a la gente que no conoce a Dios, que no tiene a Jesús en su corazón, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ustedes mejor busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que enseña Jesús en su palabra? Dice: mira, busca primero lo espiritual. No te enfoques en el que vas a comer, en el que vas a vestir. No te enfoques en buscar las riquezas de este mundo. No es lo más importante. Busca primero las cosas espirituales. Primero el reino de Dios. Lo demás, Dios lo añade. Dios te lo pone, Dios te lo da, porque Él es tu Padre y Él sabe que tú necesitas. ¿Cómo es un padre? A ver, ¿quiénes son padres aquí? Levanten la mano a los padres y madres. Dígame usted, papá o mamá, ¿usted sabe lo que su hijo necesita en cuanto a lo económico? Vestido, comida. Usted sabe que su hijo necesita llevar un dinerito para la escuela, para el colegio. Usted sabe que su hijo necesita comprar ciertas cosas de su edad. Su hijo no tiene necesidad de estarle pidiendo a usted, aunque sí pide a cada rato, pero no tendrían necesidad de estar pidiendo, porque el papá sabe. Un papá responsable sabe, ¿no es cierto? Y un papá responsable está ahí: mi hijo, tenga para que se compre, tenga para lo que necesite, tenga para su escuela, tenga para su colegio. Mi hijo, te compré tus zapatos. Mi hijo, a otra cosa es que ya los hijos empiezan a pedir lujos a veces, ¿no? Que a veces el papá dice: mi hijo, eso no es una necesidad, eso puede esperar un tiempo, porque también el papá sabe lo que le conviene al hijo. Porque si fuera por los hijos, ellos estuvieran pidiendo todo el tiempo iPhone y iPad y tablets y tecnología. Pero a veces el papá, ¿qué le dice? Mi hijo, ya va a venir a su tiempo, todavía no es una necesidad, en algún momento va a llegar. Porque también el papá, como buen padre, sabe lo que le conviene y lo que no le conviene a su hijo. Y así es nuestro Padre Celestial. Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él nos provee. Pero el problema es que a veces nosotros nos olvidamos de eso y estamos enfocados en solo buscar lo material aquí en la tierra. Y es como que nos olvidamos que Dios conoce nuestras necesidades. Es como que nos olvidamos que Él es nuestro papá y que no nos va a desamparar nunca.
Entonces, no busquemos las añadiduras, busquemos primero a Jesucristo, lo espiritual. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo se llevaría eso a la práctica? ¿Cómo sería eso en la vida diaria? En la vida diaria eso sería: invierte tu tiempo y tus fuerzas en conocer a profundidad a Jesucristo. Invierte tu tiempo y tus fuerzas en descubrir cuál es el plan que Dios tiene para tu vida, el plan espiritual. Yo siempre lo digo, lo vuelvo a repetir. El trabajo, la ocupación, el negocio que tú tienes no es el propósito por el cual Dios te puso aquí en esta tierra. Es una parte pequeña del plan. El propósito es espiritual. El propósito es eterno. Es ahí donde tú tienes que descubrirlo. El problema es que hay mucha gente dentro de la iglesia que solamente está enfocada en su trabajo, en su profesión y en su ocupación, y no se preocupa por descubrir cuál es el propósito espiritual que Dios tiene. Entonces invierte mucho tiempo en tu trabajo, invierte mucho tiempo en tu negocio, pero invierte muy poco tiempo en lo espiritual. Porque casi no oras, porque casi no lees la Biblia, porque no meditas, porque no te tomas tiempo para preguntarle a Dios cuál es el plan, cuál es el propósito. Entonces, tú caminas por esta tierra diciéndote hijo de Dios, pero lejos del propósito espiritual que Él tiene contigo. Y es hoy donde nosotros debemos reflexionar, meditar en eso. Buscar primeramente el reino de Dios es dedicar mi tiempo y mis fuerzas y mi dinero y mis recursos en buscar el propósito de Dios para mi vida. Es que cuando yo oro, es que cuando yo tengo tiempo de oración, la mayor parte de mi tiempo de oración no puede estar destinado a pedir: Señor, dame, Señor, por favor, provéeme, Señor, para mis hijos, Señor, dame esto, yo necesito lo otro, yo necesito. Y es como que estamos enfocados en pedir y en pedir y en pedir y en pedir. Tenemos que enfocar nuestro tiempo en buscar lo espiritual. Cuando oramos, tenemos que dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a orar por otra gente, a pedir por otras personas. ¿Cuántos dedican su tiempo a pedir por otra gente? A pedir por sus hijos, a pedir por su vecino que está en problemas, a pedir por la persona, su amigo que usted conoce que está en problemas, y usted hace como: no me importa, ya que resuelva su vida. Entonces debemos dedicar nuestro tiempo de oración a lo espiritual. Señor, lléname de fe. Nuestra oración debe tener eso: Padre, lléname de fe, quita mi incredulidad, ayúdame a ser un mejor cristiano, dame tu sabiduría, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, ayúdame a caminar en tu propósito, Señor. Hoy salgo de mi casa, voy a salir al trabajo, Padre, ayúdame a cumplir tu propósito mientras voy al trabajo, mientras estoy en la calle, mientras estoy en el colegio. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra, ayúdame a hablarle a alguien de ti, ayúdame a hacer una oración por alguien. Pero uno cuando va al trabajo va enfocado en otras cosas, es porque uno está buscando siempre primero las añadiduras y no el reino de Dios. Pero hoy Dios nos llama a eso, nos llama a cambiar nuestro enfoque en buscar primero lo espiritual y no las añadiduras. Las añadiduras vienen, mi hermano. Mire, yo le quiero enseñar algo. Cuando usted es una persona espiritual, por ejemplo, las personas espirituales, una de las características de una persona espiritual es que es generosa y siembra. El que no es espiritual, una característica del que no es espiritual, tóquele el codo al que está al lado, lo tiene duro, no es espiritual. El que no es espiritual es tacañísimo. El que es espiritual, como dicen por ahí, tiene la mano floja. El que es espiritual, ¿por qué? Porque el que es espiritual sabe que nosotros somos llamados a dar, a bendecir, no a pedir.
No le digo que usted no puede acercarse en algún momento a pedir un favor, a pedir una oración, claro que no, pero estamos hablando del día a día. El que es espiritual da, y cuando alguien da, recibe abundantemente. Por eso no se preocupe. De lo poco que usted tiene. No, claro, no va a dar de lo que no tiene, de lo que usted tiene, de sus recursos, de a diario. Si tiene que darle a una, dos. Yo cuando voy en el carro, a 1, 2, 3, 4, 5 semáforos. En todos los semáforos hay gente pidiendo y a todos les doy. Y no les quiero contar esto para jactarme, sino porque tengo en mi corazón el dar. A veces la gente dice, no les den, que eso es para fumar, que eso es para drogarse. No les des que esa gente vive de eso. No me importa, en mi corazón está el dar, en mi corazón está el bendecir. Ellos sabrán lo que hacen con ese dinero, pero yo en mi corazón tengo el dar, el sembrar, el dar. Mira, ha habido veces en que yo estoy con plata en mi bolsillo y tengo una cantidad más o menos significante y voy por la calle y Dios me dice, dale a tal persona todo lo que tienes en su bolsillo. ¿Cómo le doy? A veces es bastante dinero y no me duele dar, no lo doy así como que, ay Señor, pero te reprendo al diablo, no será el diablo el que me está hablando, Señor eres tú el que me... No, venga, he aprendido algo en mi vida, que el diablo nunca te va a decir que des, porque cuando tú das, vas a recibir. Cuando algo te dice en tu corazón, da, nunca será el diablo, porque el diablo no hace que tú seas generoso. Y cuando tú das, tú recibes abundantemente. Tú recibes el doble, el triple. ¿Acaso no dice la Biblia que no habrá persona que deje a Jesús, que deje casas, padre, madre, hermano, por servirle a Jesús y que reciba 100 veces más en esta tierra y después la vida eterna? Entonces tenemos que aprender a ser generosos. Amén. No busquemos las añadiduras. Esas vendrán solas. Segundo, es una cuestión de fe, no es una cuestión de vista. Versículo 30 de la historia que nosotros leímos en Juan, capítulo 6, versículo 30. Le dijeron entonces esta gente, ¿no? Jesús se acerca y les dice, ustedes solo me buscan porque quieren que les dé de comer. Esa es la verdad de ustedes. Busquen lo de arriba, les dicen Jesús, busquen lo espiritual. Entonces el versículo 30 le responden ellos. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es lo mismo que pasa hoy. La gente dice, pero es que Dios no existe. ¿Dónde está Dios? A ver, ¿qué señal hay? ¿Cómo yo sé que existe Dios? Esta gente le pedía señales, decía, ¿qué señal haces tú? A ver, haz alguna señal. A pesar de que terminaban de ver la multiplicación de los panes, de los peces, le dicen, ¿qué señal haces tú? Y es lo que hoy pasa. La gente dice, a ver, pero si Dios existe, entonces ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué se murió tal persona? ¿Y por qué esto de aquí? ¿Y por qué esto de acá? Yo quiero ver a Dios, yo quiero ver las señales, a ver cómo podemos saber que Dios es real. Es lo mismo que dijo el mismo apóstol y discípulo de Jesucristo Tomás. En Juan capítulo 20, versículo 25, dice lo siguiente, Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Ya cuando Jesús había resucitado, le dicen sus discípulos, le dicen a Juan, a Tomás, le dicen, hemos visto al Señor Jesús resucitado. Tomás les dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, en su costilla, no creeré. Y la gente que no tiene fe es así. Yo quiero ver señales. No, es que yo necesito ver una señal para saber que Dios es real. Mateo capítulo 16, versículo 1. Mateo 16, 1. Y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Miren que la Biblia tiene muchos ejemplos de personas que estaban lejos de la fe, eran las que más pedían señales.
Los fariseos y los saduceos se acercan para tentar y le dicen, muéstranos una señal del cielo. Jesús les responde en el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Quién demanda señal? La gente mala y adúltera demanda señal. Pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? A ver, lección, para ver si lee la Biblia. Se lo comió el gran pez. ¿Cuántos días estuvo en ese gran pez? 3 días y luego salió. Entonces, ¿qué les decía Jesús? Lo que le pasó al profeta Jonás es la que yo les estoy dando la señal. Él hablaba de él mismo, pero ellos no entendían, ¿no? Jesús hablaba de él mismo y les decía, 3 días voy a estar muerto, el tercer día voy a resucitar. Esa va a ser la señal que les voy a dar, pero la gente no entendía en ese momento, ¿no? Pero la vida cristiana no se trata de lo que se ve. La vida cristiana se trata de creer sin ver. El dicho popular dice ver para creer, pero en la vida cristiana es creer para ver. Aquí, en la vida de Jesús, yo creo y después veo. No veo y después creo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 6. Segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. ¿Por qué andamos? Por fe. Nosotros no andamos por lo que vemos. El cristiano anda por la fe. El cristiano cree y luego ve. El cristiano, aunque parezca difícil, lo cree, pone su confianza en el Señor y luego el Señor responde. Y punto número 3, tenemos que entender que no existe otra opción. No hay plan B. No hay plan B para la salvación. Versículo 66 de la historia que estamos leyendo. Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Miren qué pasó con esta gente. Cuando Jesús les habló clarito, le dijo, muchachos, aquí yo no les voy a dar de comer, ni vengan aquí a seguirme porque piensen que yo les voy a hacer rico, porque yo les voy a hacer millonario. Entonces dicen, mucha gente empezó a irse, porque tenía la motivación incorrecta. Había gente que lo estaba buscando que querían que Jesús les dé de comer y querían que Jesús los haga millonarios. Entonces cuando pasa esto, Jesús nos regresa a ver a sus 12 discípulos y le dice, ¿y ustedes? ¿Quieren irse también? Entonces Pedro les dice, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando Jesús les aclara, cuando Jesús les dice, enfóquense en lo espiritual, no en lo material, mucha gente dejó de seguirlo, dejó de andar con él. Y lo mismo pasa a veces en la iglesia. La gente dice, ya no voy a ir más a la iglesia. Ya estoy yendo un tiempo a la iglesia y no me va bien. Ya estoy yendo un tiempo a la iglesia y veo que me está yendo peor. Desde que empecé a ir a la iglesia, mejor me botaron del trabajo. Desde que empecé a ir a la iglesia, mejor han empezado los problemas en mi vida. Como que la gente dice, como que la iglesia fuera un banco, ¿no? Voy a la iglesia para que la iglesia me dé. En la iglesia me van a dar, me van a prestar. Y mucha gente lo ve así a Dios. Mucha gente lo ve a Dios así como que no, tiene que darme. Si yo voy, tiene que irme bien, tengo que ser bendecido, ¿no? La iglesia es un lugar donde uno viene a llenarse de fe, donde uno viene a conocer a Jesucristo, donde uno viene a rendir su vida, donde uno viene a poner sus problemas delante de Él. Es un lugar donde vas a conseguir la vida eterna.
La iglesia es un lugar donde vas a conseguir salvación, donde vas a conseguir que los tuyos vengan al reino de Dios. No mires la iglesia como un lugar donde te vas a enriquecer. Esas son añadiduras que después Dios tiene un plan para cada persona. Y si en el plan de Dios está añadirte muchas riquezas, añadirte lo material, solamente tú podrás decir gloria a Dios. Pero si en el plan de Dios no está que tú seas bendecido en abundancia económica, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a resentir? ¿Vas a decir, no, yo ya no voy más? Entonces, ¿por qué estás buscando a Dios? ¿Lo estás buscando por la salvación de tu alma? ¿Lo estás buscando por lo espiritual o lo estás buscando por lo material? Dios es soberano y Él verá. A unos Dios añade, a otros Dios no les añade mucho. Eso está dentro del plan, del propósito de Dios. Yo jamás te podré decir, ven a la iglesia que te vas a enriquecer, ven a la iglesia que te va a ir bien económicamente. Eso es el plan de Dios con cada persona, el trato de Dios con cada persona, el plan, la sabiduría. Ahora, si tú eres alguien que viene y se dedica a pedir sabiduría y tú dices, Padre, dame sabiduría, Señor, ayúdame. Si tú eres alguien que te gusta emprender, algún negociante, alguien que quiere, pues tú vas a venir acá y vas a ponerte delante de Dios y Dios te va a dar sabiduría y vas a prosperar. Pero eso ya es de cada persona. Eso no es algo que se puede generalizar. No hay otro lugar sobre la tierra, ni hay otra persona sobre la tierra donde tú vayas a conseguir la salvación y la vida eterna. Solo en Jesucristo. Gracias. Así que, si tú decidieras, ya no voy a seguir más a Jesús, ya no voy más a la iglesia, yo te pregunto, dime, ¿a dónde irías? ¿A dónde irías? Solo te queda decir lo mismo que dijo Pedro. Señor, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más puedo ir? No podemos, no hay otro lugar. Si tú en algún momento te resientes con Dios y dices, ya no voy a esa iglesia, ya no voy más, ese hermano ni me saludó, esos hermanos no me dieron beso cuando llegué, ahí no hay amor, ahí en la iglesia que esto, que lo otro, y si ya no voy a ir más, dime, ¿a dónde irías? Si no hay otro lugar. Si solo en Jesús está la vida eterna. No hay a dónde ir. Es la única opción. Así que, queridos hermanos, su tiempo de oración no debe ser solo dedicado a pedir y pedir y pedir y pedir para usted, porque eso demuestra egoísmo. Se debe usar también para enfocarse en encontrar el propósito de Dios para tu vida. Dedica tiempo en tu oración para orar por otra gente. No te enfoques en ti mismo, porque no hay nada más egoísta que enfocarse en uno mismo y olvidarse de los que están a nuestro alrededor, que pasan más necesidades que nosotros muchas veces. Dedica tiempo de oración para pedir sabiduría, para encontrar el propósito de Dios para tu vida. No se trata de ver para creer, se trata de creer para ver. Y seguir a Jesús es nuestra mejor opción, es nuestro mejor negocio. No hay mejor negocio sobre la tierra que seguir a Jesucristo. Amén. Entonces, finalmente, dejemos de buscar a Jesús. Deja de buscar a Jesús solo por lo material. Te desafío en esta mañana a que tú busques a Jesús por los motivos correctos. Que en esta misma semana tu oración cambie de enfoque y que ya no pidas lo material, sino que empieces a orar por lo espiritual. Que empieces a orar por tu crecimiento espiritual. Que empieces a orar por los tuyos, por la salvación de tu alma y por la salvación de tu familia. Que empieces a orar por sabiduría. Empieza a pedir fe. Empieza a pedir, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, tú dime por dónde debo caminar. Que tu oración cambie de pedir a Dios solo lo material a pedir en lo espiritual. Camina en esta semana sin ver, solo créele a Jesús. No te refugies en otra persona
no te refugies en otro lugar, porque solamente en Jesús encontrarás vida eterna y salvación para tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie.